Buenas noches, bienvenidos todos. Un gusto estar de vuelta. Son las 22 horas y emitimos en vivo. Ayer tuvimos una serie de percances que hubieran malogrado el programa con varias improvisaciones que en mi caso no me gusta hacer, por más que la actualidad del tema lo exigían. Así que lo retomaremos. Ya se puede imaginar de qué íbamos a tratar. Felizmente el tema sigue vigente. Y como ese tema que íbamos a tratar está vigente, ayer el otro se quedó latente. Y es crucial, el de las elecciones en el exterior. El CNE decidió que se repiten contra viento y marea, contra opiniones técnicas y jurídicas. Varios recursos se van a interponer. El TCE tendrá que actuar. Y hasta tanto el CNE prosigue, como desde luego debe ser, imprimiendo las papeletas, haciendo los preparativos, hasta no tener una orden, un fallo, un pronunciamiento en sentido contrario que les diga, pare. Pero la cosa no es tan sencilla. Yo al principio estuve de acuerdo en que las elecciones debían repetirse, porque las informaciones preliminares decían que la mayoría no votó. Resulta que la mayoría sí votó. En Estados Unidos y Canadá, en América Latina, el Caribe y África, no en Europa. Entonces, solo en donde no votó deberían repetirse. ¿Y qué ocurre con la votación de los que sí se registraron? Todo eso ha quedado a un lado por los hechos supervinientes que ustedes van a ver en los próximos 60 minutos y que son de replay, a los cuales abonó esta mañana con una declaración que es casi una confesión, el vocal José Cabrera en Teleamazonas ante Milton Pérez. Así que prepárense para lo que pueden ser las elecciones en el exterior y lo mucho que pueden cambiar el panorama en el interior. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Esto es tan extenso e intenso que comencemos enseguida. Nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Vera a su manera. Esta noche no estamos en Vito TVO, canal 15 y 709, porque tienen una serie de arreglos técnicos que hacer que solo son posibles este día. No se preocupen porque en Extreme TV Cable sí nos podrán ver, ya les digo cómo. Antes les recuerdo que por DirecTV estamos a través de canal 194, que es Manavisión. Canal 9 en Manaví. Solo allá, señal abierta. RTU, en cambio, es la cablera que nos reproduce en todas las del país. Extreme TV Cable, DirecTV, 177. Para quienes están acostumbrados al 15, 177. Cámbiense. CNT, 12. TV Cable, 69. Claro TV, 30. Cable Unión, 9. En radio, el domingo fue que tuvimos problemas en Radio Centro. No pudimos salir el domingo. Hay problemas de transporte aquí de noche y el operador, el vehículo de seguridad que lo lleva, no le pudo cumplir y desde luego yo entiendo que no puede arriesgar. 101.3 FM, estamos en audio y en imagen para sus plataformas digitales. En Manaví, Candela FM 89.3, nos retransmite. En Riobamba, la bonita del centro del país, 89.3 FM, también para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Como curiosidad, esas tres provincias son de las que todavía tienen altos índices de desnutrimiento crónico infantil. Hoy día un gran logro del gobierno divulgado a propósito de que redujeron 3.5 puntos, 3.5, los 6 que planeaban en todo el periodo, este indicador de pobreza y marginalidad. Santa Elena es otra provincia que tiene
muy alto registro, 29%, y una del Oriente, Napo. Bueno, es un tema que trataremos próximamente porque siendo un logro, es algo que debe continuarse o lo avanzado se retrocede. María Clara Triviño Martínez, te dije yo que cuando recién llegué a vivir a Quito, el color de tu vestido era un helado cuyo sabor no había en Bahía de Caracas. En Montubio había helado de coco, helado de chocolate, helado de vainilla. Ese es helado de pistacho. ¿Qué tal? Precisamente, Carlos, color pistacho. Eso. Muy buenas noches para ti y para todos nuestros amigos televidentes y radioescuchas que nos acompañan esta noche. Vamos a empezar, como siempre hacemos, con un largo recorrido, en este caso sobre las sorpresas que no ha dejado de dar el voto telemático. Recordando nada más y nada menos la pregunta que apenas el día jueves pasado hizo nuestro director Carlos Vera al vicepresidente del CNE en su programa de Radio Centro que se llama Del Día a la Noche. El reclamo principal al voto telemático inicialmente fue que dejó a la mayoría de ecuatorianos fuera. Ahora resulta que no, que la mayoría de ecuatorianos votaron en América Latina, el Caribe y África, inclusive más allá de los registrados, que la mayoría de Canadá y Estados Unidos votaron por encima del 60%, y solo la mayoría se quedó sin votar en Europa. Entonces, si el daño fue a la mayoría, ¿por qué no repiten solo en Europa? Porque hay una situación grave. Se detectaron inconsistencias numéricas en un importante número de actas y en voto telemático no pueden haber inconsistencias numéricas. En voto telemático no hay actas. Cada elector vota y es un acta donde registra los votos de cada individuo. El sistema así lo registra y los va totalizando. La suma de los votos tiene que ser igual a la cantidad de sufragantes que hubo ahí, correcto. Correcto. Si eso se altera, significa que hay una inconsistencia numérica. Y ahora, antes de pasar a nuestros invitados, tanto nuestro invitado central en el set como nuestros invitados vía Zoom, veremos un nuevo aporte de nuestro director con el vicepresidente del CNE, que repito, el jueves pasado, porque hoy van a ver las sorpresas con las que amaneció el CNE. Usted dijo que hay responsables directos e indirectos del fracaso del voto telemático. Es correcto. ¿Quiénes son los indirectos? Bueno, yo creo que el Consejo Nacional Electoral debió haber tenido una vinculación mucho más estrecha con el proceso. ¿Y por qué no habla en plural? Debimos haber tenido una vinculación más estrecha. Porque yo no tengo responsabilidades de carácter administrativa de ningún tipo. ¿Quién maneja esa área telemática? No. ¿Quién es el especialista de los 5 consejeros de lo telemático? José Cabrera. ¿No es él el que debe responder? Yo no creo que deba responder, porque ¿no? Tampoco tiene responsabilidades. ¿Por qué no estamos en las páginas amarillas? Porque tampoco tiene responsabilidades administrativas. O sea, ¿él no supervisaba eso, ingeniero? Es como en mi caso, yo me vinculé con el voto telemático porque creo en el voto telemático, porque consideraba que es una mejor opción en el futuro. Pues escogieron una empresa sin experiencia en eso. Primero, no fue una empresa escogida a dedo, fue una... Ya sé, hubo concurso, dije. Ganó porque cumplía con los términos de referencia que se especificaron. Ganó porque fue la única oferta que se presentó, entre otras cosas. No podemos perder de vista este tema, quiénes la escogieron, por qué la escogieron, cómo la escogieron, qué van a pasar con ellos. El asunto se acaba con que hayan sacado a Javier Vera Barros nada más. No, tampoco tan fácil. Pero hay una cuestión mucho más grave aquí. Se ha vulnerado el derecho de asambleístas electos, como el que nos acompaña esta noche. William Murillo, alterno de Construye en Canadá y Estados Unidos. Bienvenido, William. ¿Por qué sostiene usted que las elecciones no deben repetirse tras lo ya conocido, esto que hemos revisado ahora y nuevos elementos que se aportarán después? Carlos, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que los ecuatorianos tienen que conocer los detalles y todo este problema que se genera es por un informe de funcionamiento del sistema de votación telemática, en donde en la página 19 dice, ojo, porque esto es muy importante. Ese es un informe de la empresa. Es un informe Antro que le dan proyectos. Que le da que realizan los administradores del contrato,
que le dan a ¿Que la son quiénes? administradores Son los de del CNE, CONTADE, Rosa Elizabeth Chuquín Farinango ¿Ya? y Hugo Sebastián Ríos Ampudia, administradores del contrato. Ok. Entonces, ¿ellos qué dicen? Que envían este documento técnico, entre comillas, porque no hay ningún documento de soporte, que dice, por lo que antecede, en un análisis de la base de datos realizado posterior al proceso electoral, se identificó que existe en la tabla voto 786 registros de votos. Repito, 786 registros de votos, no de actas. Se están inventando actas. ¿Vio lo que me dijo cuando le pregunté eso? Sí. Me dijo, en la nube se forman actas. Resulta que sí se ha hecho por jurisdicciones, porque yo entendía que actas solamente hay cuando se constituyen juntas y juntas cuando el voto es presencial. Él aclaró en esa entrevista en la radio que no. Ahora, Ya. ¿qué es lo que pasa? Que una de las consecuencias de este problema, en esa misma entrevista que yo también la miré, él decía de que no puede haber inconsistencias, que si una o dos o tres actas invalida todo. Correcto. Lo dijo. Textualmente. Lo dijo. No importa cuántas sean. ¿Qué es lo Así que es. dice? La Comisión para el Procedimiento, página 23 del mismo informe, la Comisión para el Procedimiento de la Votación Telemática ha firmado un total de 364 actas con inconsistencias numéricas, 2 para presidente, 2 para asambleístas nacionales, 359 asambleístas del exterior y 1 de la consulta popular. O sea, los datos equivocados estaban en los asambleístas del exterior. En lo Las del inconsistencias. en lo y del presidente. Apenas 2. Él dijo que una invalidaba todo. Ok. Entonces hay que preguntarle a él por qué dijo eso y ahora no lo quiere aceptar. Esto es lo primero. En base a este informe técnico, la directora jurídica, la doctora Nora Yoconda Guzmán Galárraga, en su informe jurídico número 339 DNAJCN 323, dice en conclusiones: los referidos ataques a la ciberseguridad ocasionaron la corrupción de 783 registros de la base de datos. ¿Ocasionaron la corrupción? Corrupción de 786 registros de la base de datos. Ok. ¿De dónde me saca 786 registros? Si lo que dijeron fue 786 votos. Y luego dice, afectando los resultados, con 786 votos afectan resultados. Es un chiste. Pero sobre todo, el ejercicio de los derechos de participación de los ciudadanos ecuatorianos residentes en el Ecuador, en el exterior. Oiga, 786 votos generaliza de que todos los ecuatorianos lo han votado y eso es falso. Una cosa antes. ¿Se acuerda usted la diferencia con que ustedes ganaron sobre la lista que quedó segunda? ¿Cuántos votos más tuvieron ustedes? Nosotros tuvimos una diferencia de 19 puntos a la Revolución Ciudadana. Nunca se le había dado una paliza como le dimos en Estados Unidos. ¿Recuerda cuánto eso es en votos? 3.700 y algo. Qué bueno que recuerde el número, Sí. porque entonces los 786 Les votos o regalamos. registros, exacto, podían Y no cambiar pasa el nada. resultado. No pueden No cambiar puede, el resultado. No Ok. puede. Entonces, en base a esto, la Junta del Exterior, en la resolución PL JPE 125823AP, el Pleno de la Junta del Exterior resuelve, artículo 1, acoger íntegramente el informe jurídico de la doctora, que provoca lo siguiente: declarar la nulidad de las votaciones en las circunscripciones especiales del exterior. Ellos, ¿desde cuándo tienen la capacidad para declarar nulidad de votaciones? Antes de que vaya esa parte, dice ahí en ese documento, ¿quiénes son esta Junta de Votación del Exterior? Es una junta especial. Dice, ¿quiénes integran esa Junta? Dice, Que ese para mí es un misterio. en la Junta Especial del Exterior, con los votos a favor del tecnólogo segundo Cristóbal Pilca Imbaquinco. Eso. Presidente. Señor Rubén Alejandro Cuesta, vicepresidente. Ingeniero Bolívar Patricio Lárraga, jurado vocal. Señora Tabita Fierro Prado, vocal. Señor Dargion Alexander Yepper Carpio, vocal. Resolvió aprobar la siguiente resolución. Ok, ahora sabemos los nombres de esa Junta, que era un misterio. Siguiente, siga. Entonces, con todo esto, que asumen responsabilidades que no tienen, se arrogan funciones que no tienen, violan la ley,
Código de la Democracia, artículo 37. A las juntas electorales regionales, distritales, provinciales y a la especial del exterior le corresponde designar presidente, designar secretario, calificar las candidaturas de la jurisdicción, realizar los escrutinios, designar vocales, vigilar la gestión de las respectivas delegación, conocer y resolver la sede administrativa de objeciones y correr traslado de las impugnaciones al CNE. En el caso de los recursos electorales, organizar el expediente y remitirlo al TCE, disponer el conteo manual de votos, cumplir los encargos y delegaciones. ¿Me pueden decir, por favor, señores del CNE y los de la Junta Especial, en dónde carajo está que ustedes pueden anular votaciones? Ellos recomiendan anular votaciones, ellos no deciden anular votaciones, decide el CNE, el Pleno. Decide en base a esto. A esa recomendación. A esta recomendación. Pero la Junta hace una recomendación, no toma Carlos, una decisión. No, Carlos, no. Lea la parte A pertinente, como dicen, y vaya preparándose porque va a la Asamblea. Resuelve, artículo 1, acoger íntegramente el informe jurídico de la doctora. Sigamos. Y luego, el artículo 2, declarar la nulidad de las votaciones de las circunscripciones especiales del exterior. Présteme un ratito esta vaina, es que si no, no es porque no confíe en usted, si no lo veo, no lo creo. Ahí dice clarísimo. Textual. Dice. Yo creo que era recomendar Nada. la nulidad de las declarar. No tienen la competencia. Ellos no tienen, así es. No tienen. Facultades para eso no tienen. Pero esto no es todo. Sigamos con la historia, que yo dije que esta mañana hubo un nuevo elemento. María Clara. En efecto, hace un momento me referí a la sorpresa con que amaneció el CNE por la declaración, o mejor dicho, por la confesión que hizo el vocal José Cabrera a Milton Pérez en Teleamazonas respecto a que no solo se habían adulterado datos de los votos en el exterior, sino que se habían mezclado. Y si no lo creen, pues óiganlo. Ellos indican que cuando la información ha tenido corrupción, los candidatos, ejemplo de Europa, Asia y Oceanía, se mezclaron los votos con los de América Latina. Por eso hemos pedido a Fiscalía que investigue. Sí vieron la tamaña barbaridad que dice como si nada. La corrupción, acaba de referir William Murillo, que esa es la palabra que se usa en el informe. Hubo corrupción. Luego la corrupción no solo se expresa en lo que me dijo el jueves pasado Enrique Pita, que fue una alteración de resultados que llaman inconsistencias, es decir, que la cantidad de votantes no corresponden a los sufragantes, pero no solo eso, que la contabilidad o el escrutinio, el procesamiento que hubo numérico también se equivocó. Hoy hay una cosa adicional, los han mezclado. Si les han puesto votos de unos a otros. Y dice, la Fiscalía tiene que investigar. Así claro, ¿cuándo? En 3 meses, como si esto fuera así. ¿Sabe cuánto tiempo toma eso sacar un peritaje? Y hasta tanto vamos a las elecciones, como ustedes dicen. Si no hay antes un pronunciamiento del TCE, si el pronunciamiento llega a ser contrario, se van a anular después sí esos resultados y a desconocer los nuevos asambleístas que se elijan. Y hay otra arista jurídica que hablaremos más tarde. Resulta que vamos a terminar eligiendo asambleístas, 6, por lo menos, en la segunda vuelta. Y la Constitución ordena que se elijan en la primera vuelta. Estamos violando la Constitución. Pero esto que dice tan suelto de huesos José Cabrera es una sinvergüencería, es una inmoralidad inadmisible, más aún cuando él era el vocal responsable de lo informático que Enrique Pita no me quiso decir, seguramente por consideración o solidaridad con su compañero la semana pasada en la radio. Vamos a pasar a la Fiscalía. Es que no debo usar las palabras que se me salen. ¿Y ustedes qué diablos hacen allí? ¿Quiénes son los que estaban en el área informática? ¿Quiénes recomendaron la firma del contrato? Ya hemos visto ahí quiénes tenían que administrar la marcha del contrato. ¿Quiénes supervisaron que eso funcionara? ¿Qué hacen sus técnicos que son la mamá de Tarzán, según explican? ¿Ya? Y que solo usan un software porque la empresa afuera no hace nada, telemático es otra cosa. ¿Quiénes diablos son ustedes? Si el florón ya está en mis manos, la embarran como la embarran, tienen la cachaza de decir que Fiscalía va a investigar. ¿Por qué no dicen, fallamos nosotros? Sí, señor, pedimos disculpas y perdón al pueblo ecuatoriano.
seremos prolijos de la próxima vez y vamos a responder ahora por nuestra culpabilidad en esta cuestión. Para nada. Eso sí, que sea la autoridad quien la decida, no el señor Vera, o no cualquier persona que opine. Desde luego, esta es una opinión, una sentencia. ¿Por qué diablos no tienen la vergüenza de reconocer lo que hicieron? Y viene José Cabrera a decir, la fiscalía, ¡ay, qué bonito!, ¿no? ¡Qué increíble! Pero, William, aquí hay otro elemento. Ya no se puede respetar ese resultado porque no se sabe si sus votos son sus votos, cuántos son, cuántos no son, porque los mezclaron. Entonces, si usted exige que respeten sus resultados, está exigiendo respetar un fraude. No. Claro que sí, No. porque esos no son sus votos según ese informe mismo, los mezclaron. Ya no solo los contabilizaron mal, ya 780, olvídese, ustedes sin esos ganaban, ahora los mezclaron. ¿Se da cuenta de esta vaina? Carlos, mire, yo creo que por respeto a la ciudadanía, no decimos las palabras que se merecen estos A sinvergüenzas. mí se me vienen a la punta de Sí, la no, lengua. no, Así créeme es. que yo estoy a punto de decirlo, pero vamos a quedar mal. Y de esto no se trata. No, vamos a ser Yo apropiados, creo pero alguna que- gente es muy sensible. Sí, y yo creo que hay que tener respeto por esa gente. Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es que estos sinvergüenzas que están aquí, en esta mayoría, debieron haber estado en su casa desde hace años. Entonces yo hago un llamado al Contralor actual para que nos diga por qué no los destituyó a tiempo para no estar en esto. Porque el tema del voto telemático no es que es un problema de hoy. En los informes previos que ha dado la Contraloría desde hace años, Desde el 2019 recomendó una 19. serie de ajustes que no se han cumplido. recomiendan todos hablando sobre las bases de datos, problemas con el sistema informático, problemas con la falta de credibilidad, problema con la transparencia. ¿En dónde? En las bases de datos. Seguimos con el problema de las bases de datos. Se fueron a Nueva York, Cabrera y Atamaín, a vendernos la última Coca-Cola del desierto, en donde recibieron varias advertencias por parte de la ciudadanía, por parte de, inclusive de candidatos de otras tiendas, que les decíamos, no es seguro. No, es totalmente seguro. Pero tampoco están programando ni están promocionando lo suficiente para que los ecuatorianos voten. Correcto. No, pero es que nosotros no tenemos dinero. No tienen dinero para hacer esto, el voto telemático, y ahora de la nada sacan 2.800.000 dólares. Dejen Así de es. ser tan sinvergüenzas. Así, ok. ¿En dónde está el negociado? ¿Quién se está llevando la plata, más claro? Ok, vamos a proseguir porque hay que tratar de hallarle una salida al problema. Y si mi abuelita no estuviera muerta, viva estaría. Es decir, sí, el Contralor pudo haber remediado esto hace tiempo. Y se quedó conforme con lo que dictaminó y no lo hizo respetar. Un organismo que hoy por fin se va a hacer respetar es la Corte Constitucional, que empezó a hacerle seguimiento a una decisión que pretende burlar el CPSSS y está a punto de destituirlos, aunque empiecen ahora a recular. A retroceder quiere decir en Manabí, por si acaso, la palabra. María Clara. Al regresar se une a nosotros como panelista vía Zoom a Marcela Paredes, profesora investigadora del IAEN. Repetir las elecciones en el exterior sin un pronunciamiento anterior del TCE equivale a jugar el partido sin conocer si van a respetarse los resultados. Vera a su manera, crítico e independiente. (22:26). Mañana tratamos aquí qué y a quién debe apelar a Daniel Noboa para ganar la segunda vuelta. El jueves vamos a analizar los resultados del partido Ecuador-Argentina. Acaba a las 9 de la noche aquí, estamos a las 10 de la noche al aire. Y el viernes, un compromiso que tiene asumido el ministro del Interior, teniente coronel Juan Zapata, seguramente lo cumpla ese día, porque hoy ya anticipó que tiene los resultados de la investigación del asesinato de Fernando Villavicencio, pero que tiene que
pedirle autorización a Fiscalía para revelar la parte que concierne a los hallazgos policiales, si es que aquello no conspira contra otro tipo de indagaciones que está haciendo la Fiscalía. Ojalá. El reprise de este programa es por OnePlus, Canal 14, el mismo número, las 3 cableras que lo reproducen, Extreme TV Cable, CNT, Claro TV. Apenas concluye, lo sube a su portal de noticias y página principal, el periódico digital Ecuador en Vivo. Ahí lo pueden buscar, el programa está colgado y también hay un resumen en texto. En los Estados Unidos, en donde los reportes de cuánto nos están viendo ahora son mayores que los usuales, Macro Digital es el medio que nos reproduce en simultáneo. Aunque ahora están allá una hora más Adelantados. tarde. No, adelantados. Adelantados, o sea, ya son 11:30. Sí, sí. Ok, por eso acaba después de la medianoche el US Open. María Clara, seguimos contigo. Bien, antes de hablar del fracaso del voto telemático, recordemos en qué términos lo justificó en este mismo programa hace un par de semanas el vicepresidente del CNE, el ingeniero Enrique Pita. Votación en el exterior, ¿cómo van a resolver eso? Considerando la dificultad que va a existir respecto a remitir al exterior los paquetes electorales, y estamos hablando de a todo el mundo, la decisión que se ha tomado es que toda la votación en el exterior va a ser telemática. Para eso es necesario un proceso de registro nuevo, porque obviamente si usted está afuera tiene que registrarse para la identificación biométrica y saber que es usted el que está votando. Doctora Ana Marcela Paredes, buenas noches y bienvenida. ¿Qué salida le podemos encontrar a este galimatías, para no llamarlo de otra manera, con los elementos de juicio aportados hasta ahora? Buenas noches. Buenas noches, un gusto siempre compartir este espacio. La verdad, me encantaría tener una sola salida, pero creo que es importante analizar todo lo que implica esta gota que está derramando el vaso justo hoy por hoy en el CNE. Y resulta que no hay solo una única salida, sino que es necesario que también hoy por hoy la ciudadanía se organice y pueda de una vez por todas pues decir ya basta de todas estas irregularidades que están causando tanta inconformidad, tanta desconfianza y ese temor a la falta de legitimidad de los procesos. Efectivamente, el hecho de que el actual CNE haya sido constituido de manera ad hoc, ¿sí?, queriendo que sea un proceso interino, y con eso se solucionaba un problema anterior, pues lo que estamos viendo es que está más bien aplazando más y más los problemas de fondo. Y en el país lamentablemente estamos mal acostumbrados a pensar que una acción puede cambiar las circunstancias, pero no, si es que se estaba atropellando un proceso institucional, pues obviamente a la corta o a la larga iban a haber estos resultados. El tema electoral es un tema que requiere de muchísima especialidad, de muchísimo, además, conocimiento, responsabilidad con lo que sucede y, digamos, aventurarse a lanzar un proceso telemático en donde se usen dispositivos, en donde haya una autenticación remota, digamos, con tan poco tiempo, realmente me parece, por decirlo menos, un tema de irresponsabilidad. Aquí la Corte Constitucional, por supuesto que puede pronunciarse, por supuesto que puede dar luces y claridad respecto a un proceso desde el principio mal concebido, ¿sí? Porque ese hecho de querer, digamos, cambiar un CNE en determinado momento por figuras que no respondían a aquello que en la Constitución decía, que sean imparciales, que sean personas independientes y que desde el deber ser tengan que cumplir con esta función electoral tan importante para la democracia de un país, pues desde esa misma concepción estuvo mal habida, mal concebida y tal como lo ha dicho quien me antecedió en la palabra, pues el hecho de además que se siga postergando, que se den todas estas prácticas que todos conocemos que no son normales, que a todos nos escandalizan, pero que muy a nuestro pesar nadie hace nada. Doctora Ana Marcela Paredes, qué interesante lo que usted dice. Como usted sabe, también la Corte Constitucional no se pronuncia sino cuando un determinado sector le consulta. Si alguien lo hace, persona o sector afectado,
¿cree usted que comprenderían la urgencia del caso y la gravedad del tema, o que se remitirían a, hay un organismo que antes debe dirimir esto, que es el CNE, y por lo tanto nosotros no debemos opinar? Porque el CNE a la vez tiene sus plazos, tiene sus tiempos para practicar una serie de diligencias y de pruebas sobre los reclamos y fundamentos que le plantean. Y va a decir, yo no voy a pronunciarme aquí en 15 días porque ustedes tengan elecciones en 45 días, lo siento, un ratito. Yo soy un organismo responsable, así que a mí no me pidan más de lo que puedo dar. ¿Cuál de las dos opciones es mejor? Bueno, primero el Tribunal Contencioso Electoral también podría tener un rol aquí, también podría, antes precisamente de que la Corte se pronuncie, tener un rol y decir, por lo menos, ¿por qué, por ejemplo, no se está cumpliendo lo que dice taxativamente el 148 del Código, de que en caso de que haya una nulidad como es que afecte el 30% de los resultados finales, se deberá repetir la elección en los 10 días próximos? ¿Por qué esas salvedades de hacer de manera, primero, se cambia, ahora sí tiene que ser de manera presencial, y por qué no en los 10 días, digamos, por qué de esta manera no se entiende el por qué? ¿Será que ahora sí están precautelando el tema presupuestario y por ello quieren juntar la elección del binomio presidencial, que además puede tener ese efecto de arrastre y que obviamente no está concebido en ninguna parte del código? ¿Por qué esas atribuciones que de pronto no están justificadas? Okay. Entonces, ahí el tribunal puede inferir, puede dar a conocer que se está atropellando algo que taxativamente está especificado en el 148 del Código de la Democracia, pero esto, digamos, tiene un hilo mucho más largo. Y por eso me situaba justo en ese momento en el que se conformó este actual consejo, que desde el deber ser no debería tener, digamos, la injerencia de ninguna organización política, y pues hoy por hoy representa a las distintas y muy pocas organizaciones políticas, porque si son más de 300 las organizaciones políticas que están registradas en este país, ¿cómo es posible que solo 5 estén representadas ahí y además de una manera bastante ad hoc, bastante, digamos, interina? Se entendía que iba a ser interino, pero pues ya sabemos los resultados hasta el día de hoy. Muy amable, doctora Ana Marcela Paredes. Por si acaso, ella es autora de Voto en Casa, la experiencia inclusiva ecuatoriana, sistema de indicadores sobre calidad de democracia electoral para Ecuador en el contexto UNASUR, coautora de discusión teórica sobre la calidad de la democracia, deber ser y deber político, entre otras publicaciones de su especialidad. Ahora, William, aquí una precisión. Ese artículo 148 no dice que las elecciones deben repetirse en 10 días. Debe que convocarse hasta dentro de 10 días su repetición. Ahí hay una lectura equivocada o una mala interpretación del artículo. Pero voy a otra cuestión. Si ustedes creen tener la razón en esto, ¿por qué no le piden un pronunciamiento al CNE independientemente de los reclamos? De paso, yo no sé si sea posible. O a la Corte Constitucional diciendo, señores, estamos abocados a un remedio peor que la enfermedad. Si hay elecciones como el CNE quiere y devienen resultados distintos o devienen resultados iguales, va a haber una asamblea deslegítimamente integrada. O sea, esto es terrible. Va a haber con 6 asambleístas que no fueron elegidos en la primera vuelta como debían ser. Es terrible. ¿Han pensado cómo construye hacer eso? A ver, ya están los recursos ante el Tribunal Contencioso Electoral. Espero, señores del Tribunal Contencioso Electoral, que estén a la altura de la historia, porque ustedes no pueden ser un estropajo del CNE. Ustedes no están para lavar platos sucios de nadie, para empezar. Es un cuerpo colegiado en que nosotros queremos confiar de que van a hacer lo correcto. Perdón, la seña no se refería a usted, sino a una señal acá. Entonces, ya, Carlos, siga. Si es que nosotros no podemos confiar en la democracia, porque este es el problema de fondo, no son 3 votos, porque yo me puedo ir a la casa y no pasa nada, yo no vivo de la política, yo me puedo ir a la casa y se acabó, y seguimos trabajando en el tema de migrantes, que lo venimos haciendo desde hace 17 años, ¿verdad? Y sin necesidad de ser asambleístas, lo vamos a seguir haciendo.
pero aquí se trata de la democracia en este país, que no se están respetando las reglas. Salió el anuncio, la línea editorial, acerca de las reglas del juego. Pero si nosotros ya jugamos con las reglas de juego que nos puso el Consejo Nacional Electoral, ya inscribimos a la gente, ya participamos en el voto telemático, tuvimos que hacernos y deshacernos para que las cosas estén dándose de esta manera, que ya le dijimos que iba a fracasar. Yo he presentado, y me acuerdo, Carlos, que también hablamos en una ocasión, hace 3 años, yo les presenté, el voto de los ecuatorianos en el exterior tiene que hacerse con blockchain. Ni siquiera me dieron respuesta a los honorables. ¿Por qué? Porque es demasiado transparente, porque no pueden manipular, porque en el voto electrónico, en el voto telemático, perdón, se dan las cosas, se tienen copias y se sabe exactamente que el problema fue técnico. ¿Dónde están las pruebas? ¿Usted cree, Carlos, la ciudadanía acaso es tonta? No, ¿usted cree que si no hubieran los resultados y los informes técnicos y los peritajes y los informes de auditoría que digan, mira, aquí pasó en tal fecha, toma, aquí están las copias y pueden ustedes revisar los servidores? No lo hacen, fue un problema interno. La ESPE, esta gran universidad que desarrolló el software, que nos pidió aplauso, la señora Tamaín, tuvo la audacia de decir de que aplaudamos a la ESPE por el desarrollo, pero ya ese proyecto es del CNE, y ahora resulta de que no sirve. Todo esto es increíble en verdad, y tiene que tener la menos mala de las salidas, porque cualquiera que se tome va a ser grave. María Clara. Al volver se une a nosotros como panelista vía Zoom André Benavides, abogado constitucionalista. Repetir las elecciones en el exterior sin un pronunciamiento anterior del TCE equivale a jugar el partido sin conocer si van a respetarse los resultados. Vera a su manera, crítico e independiente. Anular el voto porque ningún candidato dice o es exactamente lo que quieres, significa lo perfecto, sacrificando lo bueno. Lo ideal se alcanza con el tiempo. Lo posible se necesita ahora. Novacasa en Ecuador y Living Places Madrid. Personal shoppers inmobiliarios dedicados a encontrarte la mejor oportunidad inmobiliaria. Te ofrecemos 4 opciones: Golden Visa, inversiones con alta rentabilidad, jubilación en España y alquiler para estudiantes. Te ayudamos con tu crédito hipotecario, encontrándote la mejor tasa del mercado. Además, contamos con expertos en asesoramiento legal, tributario y normativo. Juntos estamos transformando sueños en realidades. Novacasa y Living Places Madrid, tu inversión, tu futuro. Doctor André Benavides, constitucionalista, buenas noches. Fíjese la grave responsabilidad que usted tiene en el programa. Dirimir qué hacer según la Constitución. Porque hemos hablado de una serie de factores sobre la posibilidad o no, conveniencia o no, necesidad o no de repetir las elecciones en el exterior. ¿Qué dice la Constitución para ver si va acorde o no con lo que ha decidido el CNE? Buenas noches. Buenas noches, estimado Carlos, un cordial saludo para usted y para todos quienes nos miran en este momento. A ver, la Constitución de la República en este caso es bastante clara en el sentido de que el Consejo Nacional Electoral es el órgano encargado de realizar y dirigir el proceso electoral. Obviamente que la Constitución de la República no es reglamentaria y todas las reglas de juego están desarrolladas en el Código de la Democracia. Y a partir de ahí podríamos dar algunos comentarios al respecto. El primero de ellos, supuestamente ha existido un ataque cibernético, un hackeo a la plataforma que se utilizó para el voto telemático. Y en ese sentido se ha declarado la nulidad de las votaciones. Pero si uno revisa las causales del 143 del Código de la Democracia, ninguna encaja en las causales respecto de la anulación de las votaciones. Perdón no un ratito, doctor. No. Enrique Pita dice que ahora sí,
con esta causa superviniente de que el escrutinio fue equivocado, peor lo que acabo de oír ahora, según Cabrera, de que los votos de unos se cruzaron con otros, lo que vino de una jurisdicción le pasaron a otro y viceversa. Eso entra en la causal, en el numeral 3 del 143. Cuando hay esa adulteración de datos, se pueden repetir las elecciones, se deben repetir las elecciones. Al principio no había conocimiento de eso, era solamente que había votado la mayoría, que no había votado, que no todo el mundo tuvo acceso, que se atrasó. Ahora la cosa es peor, o sea, en otras palabras, hubo fraude en el sistema informático, punto. En ese contexto, Carlos, que se decidan, porque al principio decían del hackeo, ahora ya nos hablan de adulteración, suplantación de las actas de votaciones. Exacto. Pero ahí tenemos un problema, porque una cosa es el acta que tú tienes de las votaciones al momento del escrutinio, y otra cosa es el acta o el resultado que te arroja el sistema informático. Cuestión que no cumple con los requisitos de un acta que justamente se da en el marco de un proceso electoral. Con un Así agravante. que también se está hilando muy fino. Con un agravante. La Constitución dice, como usted recuerda, que se debe proceder a la realización de las elecciones y delegar para eso al CNE según el Código de la Democracia, etc. Pero la Constitución dice, como una norma específica, que los asambleístas se elegirán en primera vuelta. Si repiten las elecciones para asambleístas en el exterior, están violando la Constitución, porque están eligiendo asambleístas, no todos, no uno, dice asambleístas, en la segunda vuelta. No, ese solo artículo no bastaría para decir, esto es inconstitucional, no lo pueden hacer. Bueno, ahí podríamos discrepar al respecto, porque el Código de la Democracia también te permite la nulidad de las votaciones, pero cuando existe causal, y eso no supone que las votaciones se contrapongan con esta disposición constitucional. Ahora, ¿qué es lo llamativo? Y aquí voy con dos comentarios. El primero, si estamos hablando que ha existido una alteración de los resultados de las votaciones o una alteración de las actas de las votaciones, ¿por qué solo se repite para el caso de asambleístas y no se repite para el caso de presidente y vicepresidente de la República y para la consulta del Yasuní? Primer punto. ¿Le puedo contestar? Segundo. ¿Le puedo contestar? Voy a hacer de Claro. CNE. Porque en ese caso las diferencias son tantas que si se repite la votación para presidente y consulta en el extranjero, con la cantidad de votantes que hay, no alteran los resultados. Por eso. Entonces, es innecesario. Ya. Ese es justamente lo que te dice el 148 del Código de la Democracia. Te dice, si es que esto no afecta en más o menos el 30% y no alteran los resultados, no se repetirán. Cuando sea menos, ahí sí, ya. Ese podría ser la salida jurídica que tenga el CNE. Pero vamos con otro punto. Dele. Lo que tiene que ver con el momento en el que se tienen que repetir las votaciones. Y ahí tenemos dos interpretaciones. Hay quienes dicen que esto se debe realizar en los 10 días a partir de la declaratoria de la nulidad. Otros dicen que debe ser los 10 días para declarar la nulidad y llevar a cabo las votaciones. Pero ahí tenemos un problema. Si solo es el acto para decir que se va a repetir las elecciones y no tienes un plazo tope, eso significaría que inclusive después de la segunda vuelta electoral puedes hacerlo. Porque Correcto. el Código de la Democracia también te tiene ese vacío. Y eso incluyamos un tercer tema. En el Código de la Democracia no estaban previstas este tipo de irregularidades respecto del voto telemático. Así que existen vacíos normativos que está tratando de superar el Consejo Nacional Electoral. Y esto nos ha llevado a buscar la causal de nulidad y con aquello repetir las votaciones, siendo bastante llamativo que las supuestas irregularidades sean respecto de las votaciones en Europa, pero de un plumazo te bajaste todas las votaciones en el exterior, incluyendo los de América del Norte, de Canadá, Estados Unidos e inclusive los de América Latina. Entonces vemos que aquí prácticamente se están repitiendo las elecciones en las 3 circunscripciones del exterior. Doctor, siendo así, ¿cabe lo que aquí se ha insinuado? Perdón, usted que es constitucionalista, requerir una opinión, hacer una consulta sobre esto a la Corte Constitucional, dado lo inédito, grave y urgente del caso, y en el evento de que se hiciera.
la Corte se pronunciaría, no diría, no, CNE primero, o nos tomaremos nuestro tiempo. ¿Cómo hacemos? Desde ningún punto de vista, Carlos, aquí la Corte Constitucional no tiene nada que ver. ¿A través de qué mecanismo? ¿Que presenta una acción de interpretación constitucional para que interprete qué? Si aquí no es un problema de constitucionalidad, sino un tema de legalidad, de que no se ha aplicado bien una causal para declarar la nulidad de las votaciones. Para que interprete si es procedente, dado lo que ha pasado, elegir asambleístas en segunda vuelta, cuestión contraria a lo que dice la Constitución. Que es porque hubo una causal válida para anulitar las elecciones. No importa, pero eso los va a llevar a violar una norma constitucional superior. No se elegirán asambleístas sino en primera vuelta. Aquí tenemos un problema, Carlos, que si planteamos la vía sería acción de interpretación. ¿Y sabe quién puede presentar acción de interpretación? Solo las funciones del Estado. ¿Y quién representa la función electoral? El Consejo Nacional Electoral. ¿Cree que la señora Tamain va a presentar esa acción de interpretación? No lo va a hacer. Así que a menos la vía constitucional yo no la veo, y más bien aquí lo que se debe resolver es en la cancha del Tribunal Contencioso Electoral. Y ahí el Tribunal Contencioso Electoral ratificará la decisión tomada por el CNE o en su defecto revocará y dejará esos resultados en firme. Doctor, ¿sabe lo que usted ha hecho hoy día? Dígame, Carlos. Prender la luz. Prender la luz. ¿Me escuchó? Muchas gracias. Usted ha prendido la luz. Nos quedan todavía cuestiones. Primero, a mí me queda la primera plana de la prensa que me olvidé en la intensidad de esta conversación. El Universo dice, en su primera plana de mañana, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se divide por pedir veeduría. Comicios en manos del TCE, hay 3 recursos. Miren, justo lo que estábamos hablando. SRI inició procesos a candidatos, bananeros apoyan el fin del código FE. Se demoraron mucho nomás, casi un año. Film Golda se estrena mañana. Mañana es miércoles. No me pierdo esto. 19 horas en Los Ceibos. En los centros carcelarios se incautó este año 11% más de droga que en el 2022. Expreso, primer plano de mañana, la Corte se pone en guardia. Se refiere a la Constitucional. Y el CPCS a buen recaudo. De todo por una entrada para la TRI en Buenos Aires, Quito exige más seguridad. Y el Diario de Manabí, cada ecuatoriano debe $3.218 por parte del Estado. La deuda pública es de $59.100 millones, elevado gasto público y poca inversión. Muy bien dicho. En Chones, 5 meses en espera de dinero para la emergencia. En Puerto Viejo, 1.169 niños sufren de desnutrición, según informe municipal. En Manabí, los pescadores cambian de ocupación debido a la inseguridad y buscan plata para la Colón-Quimis. Esta es una carretera destruida y para arreglarla requieren apenas $9.5 millones. Hagamos aquí la nueva pausa, ¿ya? Y después de lo que tenga que preguntar María Clara, yo añadiré algunas cosas adicionales para William Murillo. Al regresar ya en la parte final de nuestro programa, mis preguntas para nuestro invitado central, sus últimas reflexiones y el comentario de nuestro director Carlos Vera. Repetir las elecciones en el exterior sin un pronunciamiento anterior del TCE equivale a jurar el partido sin conocer si van a respetarse los resultados. Vera a su manera, crítico e independiente. Segunda vuelta. La ocasión para que 70% sea mayoría, concentrándonos en el único. Listo. Bien, parte final del programa y las inquietudes que me contó María Clara Triviño que tenía son ideales para cerrar una idea de por dónde puede estar la salida, ya que, como yo dije, a mi juicio el doctor André Benavides encendió la luz. María Clara. Gracias, Carlos. Le recuerdo al asambleísta William Murillo que las respuestas deben de ser en términos de sí o no. Vamos con las preguntas. La primera, de repetirse las elecciones en el exterior y resultar esta vez no elegido, ¿aceptaría el resultado sí o no? No. La segunda, ¿le sorprende que el gran caudal electoral que votó por Fernando Villavicencio no se haya movilizado a reclamar por la repetición de las elecciones afuera, sí o no? Sí. La tercera, ¿cree usted que el bloque de 31 en Construye prefiere perder 3 asambleístas a perder el respeto que hasta ahora ha tenido el CNE
con los resultados dentro del país, ¿sí o no? No. La cuarta, usted ganó sobre todo por la solidaridad con Fernando Villavicencio más que por su labor con los migrantes, ¿sí o no? No. La quinta y última, la repetición de elecciones en el exterior significará para el correísmo ganar esta vez 6 de 6, ¿sí o no? Sí. Muchísimas gracias, Carlos. Híjole, ahora lo entiendo. ¿Usted cree que con elecciones presenciales como las van a manejar, con papeleta y todo, el correísmo vuelve a recuperar lo que perdió en estas? Carlos, están acostumbrados a manejar todo lo que les da la gana en los consulados. Los primeros que están en la fila, porque saben que no van a llegar todos los delegados de las juntas, en las juntas, los primeros que están son los de la Revolución Ciudadana. ¿Por qué? Porque son organizados. Porque son organizados. Y porque saben que el primero que esté en la línea va a la mesa. Y ahí empieza todo el problema. Preocupados ahora que no han votado los migrantes, pobrecitos, no han votado. Oiga, señor, aquí los mismos datos del Consejo Nacional Electoral nos han dicho claramente las votaciones del 2021, y esto sigue sucediendo, ha sucedido en los últimos 17 años que venimos votando. Nivel de ausentismo en Estados Unidos, 75%. Nivel de ausentismo en Europa, 62%. Nivel de ausentismo en Latinoamérica, 74%. Con voto con papeleta. En voto en papeleta. ¿Cómo disminuyó eso con el Llega telemático? el voto telemático, sorpresa. En Latinoamérica bajó del 74 al 0%, porque ahí votaron todos los que estaban inscritos. ¿Sí? Todos. Sí. En Estados Unidos bajó del 75 al 28%, más del 60% votó. Solo se mantuvo alta en Europa que fue subió, 62, 68%. ¿sí? Del 62 al 68. Okay. Pero fue un problema técnico. La mentira, porque hay que decirlo con punto y coma, Carlos. La mentira que la directora jurídica del CNE dio a la Junta y luego sostuvo ante el Consejo, ante el Pleno, para que tomen una decisión ilegal y estén en este embrollo jurídico, tiene que ver con esto. Tiene que ver con un Consejo Nacional Electoral que no es claro y que obviamente está ayudando a los amigos de la revolución, porque hay que decirlo como es. Gracias, William Murillo, por venir del extranjero a decir esto con los puntos sobre las IES como usted acostumbra. E independientemente de eso, por el extraordinario trabajo que ha hecho antes y que va a seguir haciendo después con los migrantes a través del 1-800 Migrante. Como ustedes habrán visto, mi posición cambió en esta materia, porque los elementos de juicio cambiaron. Y al principio era partidario de que las elecciones se repitan, porque evidentemente una mayoría no había votado. No, resulta que la mayoría sí votó. Después de que se repitan, porque no se habían respetado ciertos procedimientos, la cosa fue peor. Ya lo hemos demostrado, ahora aparecieron que no se respetaron los escrutinios, resultados, y luego que se cruzaron votos de unos a otros hasta finalmente conseguir lo que se proponía el CNE. No saber de quiénes son los votos, cuestionar los datos como algo fraudulento e ir a una votación en la cual le van a dar, con esa mayoría correísta que funciona, 3 asambleístas que perdieron y que normalmente, por las razones que acaba de exponer William Murillo, ganan cuando hay una votación presencial vía papeletas, etcétera. No solo porque se ponen primero en la fila, sino porque tienen todavía una serie de contactos y redes en consulados y sistemas organizativos, producto de un trabajo de 10 años de dictadura y una serie de concesiones y beneficios que los cuales tienen todavía claros en la retina a los migrantes. Bueno, eso es lo que va a avalar el CNE con su decisión, eso es lo que no tiene tiempo de impedir el TSE, y eso es aquello sobre lo cual no se puede pronunciar la Corte Constitucional. Ergo, vamos a tener elecciones de asambleístas en segunda vuelta, contrarias a lo que dispone la Constitución de que solo sea en primera vuelta, por la irresponsabilidad o confabulación del CNE, que nadie puede tocar ni juzgar, sino la próxima asamblea cuando lo destituya, y ya no servirá para nada. Por lo tanto, frente a los hechos consumados, lo único que cabe recomendar a los votantes en el extranjero
esta vez es concurrir en el caudal que lograron votar telemáticamente, aunque sea mucho más complicado, para saber si en las urnas esta vez ellos hacen respetar lo que decidieron telemáticamente. Muy complicado, pero no imposible. Recuerden una consigna: organizarse es comenzar a vencer. Y si algo ha reconocido aquí William Murillo, y a todos nos consta, es que los de la Revolución Ciudadana son organizados. Séanlo, pues, quienes no piensan igual. María Clara. El día de mañana a las 22 horas en vivo trataremos el tema ¿a quién y qué debe apelar el candidato Daniel Noboa para ganar en la segunda vuelta? Por ahora, gracias por su gentil compañía, que pasen buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de